7:46 de la mañana. Gaby, ¿qué te parece si repasamos? Siempre es buen momento para repasar la cantidad de contagios que siguen siendo altos, pero el problema preocupante hoy por hoy es la ocupación de camas de terapia intensiva, tanto en la ciudad como en el Gran Buenos Aires. Sí, vamos a ver qué es lo que indican los datos que se dieron a conocer en la tarde de ayer. 20.461 nuevos casos, un número alto también para un lunes que, así como el fin de semana, el lunes también suele tener números más bajos. Hay que ver qué es lo que ocurre cuando se den a conocer los números del día de hoy. Sí, y además estamos hablando justamente de que estos números corresponden a los contagios durante Semana Santa. Sí. Entonces habrá que ver si después, con las nuevas restricciones de hace por lo menos 2 viernes, este número empieza a bajar. Por ahora, no. Sí, hay que darle tiempo a que las medidas, por lo claro, menos, ¿no? Exactamente. 248 muertes por COVID-19, un número alto. El total de víctimas fatales, 59.476, también un número lamentablemente muy alto. Sí, y de los 20.461, te lo decíamos hace un ratito nada más, la mitad corresponden a la provincia de Buenos Aires. Mira, acá lo tengo. Sí. 10.515, o sea, la mitad a la ciudad de Buenos Aires. Y un número muy grande, casi 3.000 a la ciudad de Buenos Aires. Sí, son los distritos más comprometidos en este momento, aunque se va notando también un aumento de casos importante en el interior del país, tal cual ocurrió en la llamada primera ola, ¿no? También, sí, cuando los casos comenzaron a crecer primero en el AMBA y después fueron creciendo en el interior del país. El promedio de los casos de la semana pasada fueron 23.000 casos diarios, en promedio. La semana anterior había habido 19.000 como promedio. Mirá cómo creció, Fíjate, 4.000 por día de promedio es un aumento muy importante. Hay que ver qué es lo que pasa con el promedio de esta semana. Pero vos decías, la ocupación también, la preocupación principal también está puesto en las camas de terapia intensiva, que sigue creciendo ese número. Fíjate que días atrás teníamos 3.700 internados por COVID-19, ya tenemos 4.304 en todo el país, y esos porcentajes también muy altos que se van tensionando, que van aumentando a nivel país al 65,8%, y en el AMBA, sobre todo la zona más complicada, 74,5%. Sí, sabemos que en la ciudad de Buenos Aires la ocupación es total en el caso de clínicas y sanatorios privados, y que la ocupación es menor en el caso de los hospitales públicos, sí, pero aún así es alta. Claro, y esos son los números oficiales que se dan a conocer acerca de la ocupación. Pero ayer la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva dio a conocer un propio relevamiento que lo hizo entre 130 terapias intensivas de la zona del AMBA, y realmente el resultado es más que preocupante. Fíjate que marca una ocupación en el ámbito privado en la zona del AMBA de casi el 95%, 94,99%, de los cuales el 65,9% son pacientes COVID positivos, o sea, casi un 70% de pacientes COVID positivos. Y además, Gaby, a ver, estamos hablando de un 95%, que ese 5% muchas veces termina siendo una sola cama en esa clínica. Sí, en la mayoría de los casos es una cama. Y además, sumale que las nuevas personas que están internadas en la UTI, en las terapias intensivas, son más jóvenes y permanecen allí mucho más tiempo. Sí, un promedio de 20 días es lo que pasa a un paciente COVID eso hace que se ocupen durante mucho más tiempo las camas y haya poca rotación. Sí. Y fíjate en el sistema público, que desde el ámbito oficial se dice que hay menos tensión, menor ocupación. Este relevamiento muestra una ocupación del 93,95%, también altísimo en el sector público en la zona del AMBA, con un 61,5% de internados que son COVID positivos, camas libres solo un 6%. Estos son los datos que dieron a conocer ayer desde la Sociedad de Terapia Intensiva, quienes están allí, ¿no? En primera línea, y además, bueno, sacaron un comunicado mostrando la preocupación por este sistema de salud que ya, uno dice al borde del colapso, pero ya con estos números se podría decir que ya hay un colapso, porque ya hay lugares donde no se puede dar respuesta, donde tiene que haber derivaciones directamente, y en muchos lugares las derivaciones se dan a 100 kilómetros de distancia. Ese es el problema, Gaby, cuando las derivaciones son realmente muy lejos. Hay algunos municipios, bueno, vos sabés que en fase 2 estamos en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en lo que es el AMBA, primero, segundo y tercer cordón el conurbano. Pero ya hay varios municipios, estaba leyendo Castelli o, por ejemplo, Villegas, donde está a más de 100 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires,
donde prácticamente está colapsado el sistema de salud. Sí, y se está viendo también en muchos sectores de clínicas privadas, personas que tienen por ahí una obra social, una prepaga, quieren atenderse, no lo pueden hacer y terminan siendo derivados a algún hospital público y, como vos decís, a muchos kilómetros de distancia. Vamos a ver un dato más que tiene que ver con el total del país. A ver, lo tenemos por ahí. 90,28%, también una cifra altísima. Estamos hablando de un promedio de localidades donde tal vez no tengan este problema de tensión en el sistema de salud y, sin embargo, fíjate que el promedio general es altísimo. Pero hablamos con uno de los miembros de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Arnaldo Dubien. El relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva muestra cuál es la realidad. Esto coincide con la observación de cualquier intensivista. Esto coincide con lo que dicen los referentes de las prepagas. En este momento hay pacientes que pasan horas, y no uno, sino una mayoría, arriba de ambulancias, buscando un lugar para internarse. Se está convirtiendo cada vez más en un hecho común. En la ciudad de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, hay una actitud negacionista de lo que está sucediendo. Esto es muy grave. Se está distrayendo la atención en problemas absolutamente menores como la presencialidad de las clases. Yo creo que puede ser importante, es importante sin duda que los chicos vayan a clase, pero estamos hablando del colapso del sistema sanitario. Bueno, y a diferencia de abril del 2020, tenemos un 50% más de camas de terapia intensiva y aún así estamos al borde. Sí, una situación realmente preocupante y para tomar medidas, ¿no? Cada uno también desde su lugar tiene que hacer lo propio. Y preocupa además el crecimiento de los casos en franjas donde antes no había tanto crecimiento. Ayer la Organización Mundial de la Salud mostró su preocupación y dijo que están viendo justamente un crecimiento exponencial de casos en todos los rangos etarios, cosa que no había ocurrido antes. Claro, antes teníamos el año pasado de 70 años para arriba. Claro, la población mayor. Durante las vacaciones habíamos tenido, adolescentes y personas hasta 40 años. Sí, y ahora se está viendo a los más jóvenes, a chicos en edad escolar. Mirá estos gráficos que marcan la evolución del aumento de casos dividido por edad. Tenemos primero los menores de 18 años y fíjate esa curva tan pronunciada, ¿no? Sería la curva por ahí más recta de todas las que estamos viendo, sí, a diferencia de 18 a 39 años, que también es muy marcada la curva, sin embargo no se nota tanto ese quiebre y esa subida. 40 a 59 años, también muy pronunciado, y ya a partir de 60 a 69 años, 70 y 80, la curva va siendo menos pronunciada. Esto tiene que ver también con el avance de la campaña de vacunación que justamente se está dando en las personas Pero, por ejemplo, mayores. Gaby, con respecto a menores de 18 años, se habla que obviamente las clases no traen mayores contagios, pero sí traen contagios lo que pasa después de las clases. Claro. Las juntadas en la puerta del colegio, que se van a comer acá, allá, las juntadas en las casas, fútbol, rugby, el patín, mayor movimiento de los gimnasia chicos. deportiva. Y A ver, no sirve de nada cerrar el colegio cuando de repente después los chicos en la esquina se ponen a jugar al fútbol. Exactamente, es todo el movimiento digamos, que ¿no? genera, no solo la escolaridad, Claro. y además la escolaridad tiene un riesgo no tan alto de contagio siempre y cuando se cumplan todos los protocolos. No todas las escuelas pueden cumplirlo, pero para tener una idea de cómo creció a diferencia del resto de los rangos etarios, 3,9 veces es el promedio general y en el rango de 6 a 12 años, 6 veces aumentó. Fíjate la diferencia, Sí, ¿no? Ese ritmo más totalmente. acelerado. La responsabilidad es nuestra, ¿eh? Sí. Es nuestra. Tener a los chicos en casa, pero que no después salgan a la puerta a jugar con los chicos de la otra cuadra. Sí. Ese es el tema.